La niña estaba parada cerca del mostrador cuando se dio cuenta de que nadie venía. Sostenía el teléfono con ambas manos. Miraba la pantalla, esperaba unos segundos e intentaba de nuevo. No funcionaba. Respiró hondo antes de hablar. Mi papá no contesta el teléfono. La mujer detrás del mostrador levantó la mirada despacio. Miró a la niña, luego al reloj. No puedes quedarte aquí sola, dijo. Tienes que salir. La niña no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, con el teléfono en la mano. Dijo que volvía rápido. Habló en voz baja. La mujer suspiró. Llamó a un hombre que estaba más cerca de la puerta. Él se acercó, observó la situación y habló sin alterar el tono. No se puede quedar aquí. Tienes que irte ahora. La niña dio un paso atrás. ¿Puedo esperar un poco más? El hombre negó con la cabeza. No. Señaló la salida. No la tocó. No levantó la voz. Solo señaló. La niña miró alrededor. La gente pasaba. Algunos miraban rápido, otros fingían no ver. Nadie preguntó nada. Comenzó a caminar despacio hacia la puerta. En ese momento, un coche oscuro se detuvo afuera. No hubo ruido, no hubo anuncio. Aún así, algunas personas dejaron de caminar. El hombre de la puerta miró hacia afuera. La niña también miró. Las puertas del coche aún estaban cerradas. Todo quedó en silencio. Y nadie allí sabía que esa decisión de expulsarla estaba a punto de cobrarse. El coche seguía detenido afuera. Nadie bajó. Nadie hizo una señal. El hombre de la puerta desvió la mirada de la niña y volvió a hablar con la mujer del mostrador en voz baja. Ella asintió, como quien confirma un procedimiento. «Vamos», dijo él, mirando de nuevo a la niña. «No puedes quedarte aquí parada». La niña dio algunos pasos más hacia la salida. Se detuvo cerca de la puerta automática sin cruzarla. Se quedó allí, como si aún esperara que alguien llamara su nombre. El teléfono vibró en su mano. Miró rápido. No era su padre. Era la pantalla apagándose. No lloró. No volvió a pedir. Solo se quedó quieta sosteniendo el aparato apagado. La gente pasaba más despacio ahora. Algunos miraban el coche de afuera. Otros miraban a la niña y luego desviaban la mirada. Nadie se acercaba. La mujer del mostrador acomodó unos papeles, claramente incómoda por la demora. «¿Todavía está aquí?», preguntó. «Está saliendo», respondió el hombre. Pero la niña no salía. Dio un paso atrás, quedando completamente dentro del lugar otra vez. No dijo nada. Solo se quedó allí. El hombre respiró hondo. «Escucha», dijo con un tono que intentaba parecer calmado. «Tu responsable no volvió. No podemos hacernos cargo de esto. Tienes que irte». La niña levantó el rostro. «No sé a dónde ir». La frase salió simple, sin drama, como quien dice algo obvio. El hombre no respondió de inmediato. Miró alrededor, como si buscara a alguien que resolviera eso por él. «No es aquí», dijo por fin. La niña asintió con la cabeza, pero no se movió. El coche de afuera seguía detenido. Ahora otro vehículo redujo la velocidad detrás de él, luego otro. El guardia del lugar volvió a mirar por la puerta de vidrio. Frunció el ceño. «Qué extraño», murmuró, sin darse cuenta de que habló en voz alta. La mujer del mostrador levantó la mirada rápidamente. «¿Qué?» «Nada». La niña escuchó. No entendió. Continuó quieta. El silencio empezó a incomodar más que su presencia. Y por primera vez, alguien allí comenzó a pensar que quizá esa situación no era tan simple como parecía. Más temprano, todo había sucedido demasiado rápido. El padre había recibido una llamada urgente aún dentro del coche, algo relacionado con el trabajo. Le pidió a la niña que bajara primero y esperara cerca del mostrador. Dijo que volvía en pocos minutos. «Quédate aquí, no te muevas, ya vuelvo». Ella asintió con la cabeza. Ya había hecho eso otras veces. Pero ese día nada siguió como lo normal. El teléfono de él volvió a sonar incluso antes de que la puerta del coche se cerrara. Se alejó unos pasos, hablando con alguien del otro lado de la línea. Un empleado se acercó, avisando que había un problema que necesitaba resolverse de inmediato. El padre respondió rápido,
sin mirar atrás. «Solo un minuto», dijo, creyendo que todavía estaba todo bajo control. El coche salió del lugar pocos instantes después. No porque él quisiera irse, sino porque alguien asumió que ya había vuelto a entrar. La niña se quedó donde estaba. Al principio, no le pareció extraño. Miró alrededor, observó a la gente pasar, se sentó unos minutos, luego se levantó otra vez. Todo parecía normal. Cuando intentó llamar por primera vez, pensó que su padre estaría ocupado. Siempre lo estaba. Esperó un poco más. Intentó de nuevo. Nada. El tiempo empezó a pasar de una manera diferente. No había un reloj cerca. Medía la espera por sus propios pensamientos. Pensó que tal vez él había olvidado el teléfono en el coche, o que estaba resolviendo algo rápido. No se sentía abandonada. Sentía que estaba esperando. Cuando fue a hablar con el mostrador, todavía estaba confiada. No pidió ayuda, solo avisó. «Mi papá no contesta el teléfono». Creía que eso sería suficiente para que alguien entendiera, pero, para quienes escuchaban, sonaba solo como otro retraso. Otra niña sin un adulto cerca. Nada urgente, nada especial. Nadie allí sabía del apuro afuera. Nadie sabía que el error ya había ocurrido y que aún no había sido percibido. Para ellos la situación empezaba en ese momento. Para la niña ya duraba demasiado. Seguía esperando, porque eso fue lo que le dijeron que hiciera. El movimiento en el lugar fue disminuyendo poco a poco. No porque el sitio se hubiera vaciado, sino porque el ritmo cambió. La gente ya no pasaba con tanta prisa. Algunos se sentaban, otros simplemente esperaban. La niña seguía cerca de la puerta, de pie, sin apoyo, sin sentarse. El teléfono ya no estaba en su mano. Ahora lo sostenía con los dedos flojos, sin fuerza, como si supiera que no valía la pena intentar de nuevo tan pronto. Miraba hacia afuera de vez en cuando. El coche todavía estaba allí. Nada ocurría. Un empleado pasó junto a ella llevando una carpeta. Miró rápido, notó que ella aún estaba allí y siguió adelante. Otro pasó justo después. Ninguno preguntó nada. El hombre de la puerta volvió a su puesto. Ya no miraba directamente a la niña, pero sabía que estaba allí. Eso le incomodaba. ¿Todavía no se fue?, preguntó alguien detrás de él. «Todavía no», respondió. No hubo más conversación. El tiempo empezó a pesar en el cuerpo de la niña. Cambió el peso de una pierna a la otra. Luego hizo lo mismo otra vez. El suelo estaba frío. Pensó en sentarse, pero no había ningún lugar cerca. No quiso alejarse. El teléfono vibró otra vez. Miró rápido. Sin llamada, sin mensaje. Apretó el botón para apagar la pantalla y guardó el aparato en el bolsillo del abrigo. Ahora ya no había nada más que hacer, salvo esperar. El coche de afuera seguía detenido. Un segundo vehículo ya estaba completamente alineado detrás de él. Ningún conductor bajó, ninguna puerta se abrió. El guardia volvió a mirar. Esta vez tardó más. «Qué extraño», dijo, casi para sí mismo. La mujer del mostrador no respondió. Estaba demasiado ocupada intentando que todo siguiera funcionando como siempre. La niña se dio cuenta de que la gente ya no la veía como alguien que se iría en cualquier momento. Ahora era parte del escenario. Un problema que no se resolvía solo. Respiró hondo, apoyó la espalda en la pared y se quedó allí, esperando. Sin saber que, mientras para ella el tiempo parecía detenido, afuera estaba corriendo demasiado rápido. La niña empezó a ser observada con más atención, no de forma directa, sino por el rabillo del ojo. Una mujer que pasaba con prisa redujo el paso al verla apoyada en la pared. Miró rápido al mostrador, luego al guardia, como si intentara entender por qué esa niña seguía allí. Un hombre mayor negó con la cabeza al pasar, sin decir nada. La expresión no era de rabia, era de juicio. Nadie preguntaba, nadie se acercaba. La mujer del mostrador empezó a ordenar documentos con más fuerza de la necesaria. Estaba visiblemente incómoda con la situación, pero no con la niña, con el hecho de que aquello no se resolviera. «Esto va a traer problemas»,